Muy bien, pues ahora quiero revisar contigo cuáles son las fases de los webinars exitosos. Quiero darte un panorama completo de cuáles son todas y cada una de las fases, que son ay, 6 fases como te puedes dar cuenta. Y quiero darte nada más una breve introducción de cada una de estas fases porque a continuación en las siguientes lecciones vamos a ir revisando fase por fase. Te voy a decir qué es lo que se tiene que desarrollar en cada una de estas fases para que tú logres hacer el armado de un webinar realmente exitoso y que funcione. Entonces, vamos a arrancar y tenemos la fase número 1, que es la fase, más bien la fase 0, de hecho. ¿Y por qué le puse fase 0 y no 1? Porque sin esta fase, la realidad es que yo no arrancaría ningún webinar. Y ahorita te vas a dar cuenta en la siguiente lección, porque es la primera fase que vamos a revisar, de por qué es importante que la planificación esté al punto, ¿vale? No es que tenga que estar perfecta, pero sí tiene que estar bien hecha de alguna forma para que puedas arrancar la ejecución de tu webinar. No te recomiendo arrancar con nada, es decir, no invertir ni un peso en pauta publicitaria, no hacer nada de lo que sigue si no tienes una planificación clara, si no tienes una planificación muy bien hecha. Si no tienes eso, de verdad, no tires dinero a la basura, no hagas cosas, no por acelerado, porque eso me pasó en un principio, por ser impaciente, acelerado, ansioso, me quise aventar al ruedo, y varios de los webinars que hice en un principio, por hacerlos sin una buena planificación, pues no salieron exitosos. Entonces, mucho ojo en la siguiente lección porque te voy a explicar en qué consiste la planificación. De ahí viene la fase número 1, ahora sí, que esto consiste en ya atraer a nuestros prospectos, ¿vale? En captar audiencia a nuestras listas de correos, en grupos de WhatsApp. Igual te vas a ir enterando más a detalle cómo es que captamos audiencia, cómo es que nos quedamos con sus datos básicamente para seguir comunicándonos con ellos a través de correo y WhatsApp, sobre todo, que es lo que más funciona en este momento, y llevarlos hacia el webinar después, posteriormente, que de hecho vienen las siguientes fases. Pero primero vamos a enfocarnos en la fase 1, en captar a esas audiencias, en quedarnos con sus datos para seguir en contacto con ellos. Una vez que ya tenemos su contacto con ellos, sigue la fase número 2, que es crear una relación de confianza con esos prospectos, ¿vale? Que se acerquen a ti, que confíen en ti, que digan, ah, caray, pues este sí le sabe, de este sí puedo aprender, este tiene algo interesante. Y de esta forma que la gente pues obviamente se empiece a acercar a ti. ¿Y cómo es que hacemos que empiecen a confiar en ti? Con algo que yo le llamo el hipercalentamiento. Y en su respectiva lección te voy a explicar qué cosas debes hacer para hipercalentar a la audiencia, que digan, "Ah, este sí le sabe", y que quieran obviamente ya después asistir a tu webinar y comprarte obviamente. Es una fase muy importante, a veces no le prestan atención muchas personas allá afuera, es lo que veo, que quieren ir directo a la venta, al webinar, y no hacer un hipercalentamiento que ayude a que la gente confíe primero en ellos. Entonces, eso es importante. De ahí tenemos la fase número 3, que es la de consumo al webinar. Esta es una fase pues, relativamente sencilla, es simple más bien, pero es importante que se ejecute correctamente para buscar sobre todo esta palabrita, consumo, que las personas consuman sí o sí tu webinar, ¿ok? Que asistan, que lo vean. ¿Por qué? Porque si no asisten, pues no vas a vender. Que ahí viene la siguiente fase. En la fase número 4 nos enfocamos en la venta de tu infoproducto. Ahí es muy importante revisar varios puntos, evidentemente, que vas a requerir a lo largo del proceso, pero sobre todo la clave de un webinar es su estructura, ¿vale? Su estructura, el qué es lo que vas diciendo a lo largo de esos 40 minutos, una hora y 30 minutos, que es el tiempo promedio de un webinar exitoso. ¿Qué es lo que dices a lo largo de todos esos minutos, del tiempo que dure tu webinar? Eso es clave para la venta, adicional a otros elementos que te van a ser obviamente útiles para la venta. Después, entrega del infoproducto. Acuérdate que todo esto lo estamos enfocando a infoproductos, y es muy importante que si tú quieres seguir iterando, hablábamos de que primero vas a construir tus webinars, después vas a medir qué es lo que sí funcionó, qué es lo que no funcionó, y posteriormente vas a aprender de esos errores o aciertos que hayas tenido para volver a construir otro webinar, ¿ok? Entonces, construye, mide y aprende, construye, mide y aprende, construye, mide y aprende. Y si quieres realmente construir webinars cada vez mejores, vas a tener que hacer una excelente entrega de tu infoproducto, darle una experiencia muy buena y cumplir con la promesa que le hayas hecho a la gente a través de tu infoproducto. Finalmente, tú eres el vehículo, tu infoproducto es el vehículo para que la persona cumpla algún sueño específico o alguna promesa específica que tú estás haciendo a través de tu infoproducto, y para que pues tengamos testimonios, casos de éxito y todo eso que nos va a servir para próximos webinars, debemos tener una entrega excelente. Y por último vamos a hacer la fase 6, que es el cierre del webinar, y sobre todo aquí quiero que te quedes con esta palabrita, que es los aprendizajes que hayas tenido durante el proceso. Y también te voy a explicar
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Isra, si no vendo nada? ¿Qué pasa si no vendí nada? No hice ni mi primera venta, no hice nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar ante esos escenarios? Y si sí vendiste, pues también qué es lo que hay que evaluar para que podamos seguir en ese proceso de iteración en el que construimos nuestro webinar, medimos qué es lo que sí funcionó, qué es lo que no funcionó, aprendemos y mejoramos y volvemos a construir y seguimos en ese ciclo para cada vez ir escalando los resultados, mejorando y obviamente tener muchos mejores beneficios.